felicitando a los colegas, a los amigos. ¿Cómo está? Gracias, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes de Radio 1 en Tacna, una ciudad bastante querida por el Perú. Aquí empieza la patria y ciertamente se reafirma la peruanidad. Gracias. Efectivamente. Bueno, ¿cómo ve al Perú desde el punto de vista político, social, económico, con todos los problemas que hay, el reinfo, el MAPE, bloqueo de carreteras, miles de carros, miles de pasajeros varados, cientos de vehículos en fila? Escuchaba ayer, tengo un primo que es periodista también en Ica, me decía que más o menos la fila de carros abarcaba entre 13 a 15 kilómetros. La fila de carros varados por los bloqueos de la gente, de los mineros informales. Pero no solamente es eso, sino que además tenemos un problema que el abogado de la presidenta de la República, el juez Concepción Carguancho, lo ha mandado a la cárcel con 24 meses de prisión preventiva. En fin, casi todos los cabecillas de esa organización, los guayques en la sombra, el juez los está mandando a la cárcel. En fin, hay varios temas que comentar, don Alberto. Mire, lo que yo sostengo que en el país está ocurriendo no una crisis coyuntural, sino un deterioro sistemático, un proceso de deterioro de la institucionalidad del país. Eso implica que tenemos una crisis de gobierno. El gobierno no logra afianzar un buen gabinete y no tiene aceptación de la población. En segundo lugar, hay una crisis del sistema político. Se ha roto el equilibrio de poderes y se está permitiendo, digamos, la proliferación de la delincuencia, porque no hay mecanismos de control que impidan que prospere la delincuencia. Y también hay una crisis de sistema, ¿no? O sea, ya el sistema político neoliberal ya no va más. El fujimorismo decía que no podía modificarse la Constitución de 1993. Sin embargo, hoy, el 2023, podemos decir que ya tenemos una nueva Constitución de 2023, que es una Constitución bastante permisible a la delincuencia, si le aplicamos también los afanes que está haciendo desde el Congreso esta mayoría que gobierna el país. Y encima le quieren reponer la firma del ex dictador. Bueno, por ahora ya lo aprobaron en comisión, ¿eh? Han aprobado en comisión y pretenden hacer en el pleno, es que Alberto Fujimori firme la Constitución o aparezca como uno de los firmantes y promulgantes de la Constitución, cosa que había sido retirada porque ciertamente un expresidente como Alberto Fujimori, que tenía condenas por delitos tanto de violación de derechos humanos como por corrupción, no merecía estar como promulgante de la Constitución del Perú. Pero, don Alberto, esa híbrida Constitución del 93 ya no es la misma. Usted acaba de mencionarlo, casi todos los plenos la modifican. Mire, la Constitución tiene 206 artículos, 206, y se han modificado más de la mitad. Ya ciertamente, digamos, lo que inicialmente se decía, que la Constitución era intocable porque nos había permitido salir del atraso y superar la inestabilidad política, ahora ciertamente ya es reflejo más bien de esa destrucción sistemática que ha hecho el fujimorismo de la institucionalidad en el país. En mi opinión, lo que ha ocurrido en los últimos años es que había una sistemática debilitamiento del Estado, no para hacerlo más ágil, más funcional, sino para hacerlo más ineficiente en el combate a la corrupción y el abuso del poder. Claro. Una constitución política de un pueblo, de un país, es algo vivo. Está planteado ahí el plan, el proyecto de cómo vas a sacar adelante ese país. Nación peruana en formación, pero que lo que están haciendo ahora es todo lo contrario, es solo para beneficiarse ellos, ¿no es cierto?, a tal punto que ya le reducen la gestión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ya no lo van a nombrar los de la Junta Nacional de Justicia, sino el propio Congreso. Es decir, oiga, hacen y deshacen de espaldas a la realidad de la población. Mire, en nuestra Constitución y el sistema político que tenemos señala que hay tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y que los tres tienen la misma jerarquía, el mismo peso institucional, constitucional,
y se fiscalizan mutuamente. Actualmente ya el Poder Judicial siempre ha sido tratado mal y está soslayado a un segundo plano. Y ahora el legislativo está el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República está sometido a los dictados del Congreso, y desde el Congreso pretenden, digamos, dirigir el país. Esta modificación, para que ya no sea la Junta Nacional de Justicia un ente autónomo constitucionalmente que nombra, entre otros, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ya no lo va a hacer, sino lo va a hacer el legislativo para controlar y someter más, y esto ciertamente rompe el equilibrio de poderes, rompe esta institución que permite que la fiscalización mutua para evitar la corrupción y los abusos de poder. Con este debilitamiento, lógicamente, van a tener más poder y va a prosperar más. Claro, porque tiene la Defensoría del Pueblo, y ese Tribunal Constitucional actúa como una bancada paralela del fujimorismo. Es una bancada más del fujimorismo, ¿no? O sea, era el Senado que no existía, porque cuando él hacía un despropósito el Congreso de la República, se recurría al Tribunal Constitucional para discutir si la norma dada respetaba o no la Constitución y ratificaba. Era una bancada más. Ahora ciertamente ya hemos perdido algunos instrumentos que nos permitían, digamos, decir que éramos una democracia que respetaba una de las instituciones como los derechos humanos, que es parte de la democracia, ¿no? ¿Qué futuro le ve al caso Reinfo, al caso MAPE? Hay bloqueos en la Panamericana, les comentaba hace algunos minutos, cientos de vehículos varados, miles de pasajeros varados, mercadería que está paralizada ahí porque el transporte también está paralizado, los trailers, los camiones, etcétera. Lo grave que ha ocurrido es en Huamachuco, donde han atacado a la policía, han quemado un patrullero, hay 8 policías heridos, y encima en el Congreso de la República han logrado las 33 firmas y están pidiendo ya la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani. ¿Qué futuro le ve este Reinfo? Porque en el Congreso quieren ampliar el Reinfo y el gobierno no está de acuerdo. El gobierno más bien plantea el MAPE, pero este MAPE no está completo, porque en los centros mineros ilegales, incluso los otros, hay prostitución, hay delincuencia, ¿no es cierto? Hay narcotráfico, este mapa ni el Reinfo abarcan esos temas. ¿Qué futuro le ve? Pues mire lo que está pasando ahora en el país. Creo que ya se le fue de las manos al gobierno. El Reinfo era el registro de la minería informal. Así es. Y que era una norma que se concebía que iba a permitir temporalmente la formalización de la minería informal, valga la redundancia. Esto no se ha dado. De los 100% que se han inscrito en el Reinfo, se habrán formalizado, según oficialmente se sabe, 1.8 de los que han recurrido a este mecanismo. 1.7, exacto. 1.7, que les permite, digamos, comprar explosivos y hacer unas actividades que ciertamente deberían ser temporales. Se ha ido postergando sucesivamente y ahora pretenden los mineros informales seguir con este sistema. Ahora, el gobierno, el Poder Ejecutivo ha planteado esta propuesta de minería informal y artesanal con la pequeña empresa minera para resustituir, pero es un proyecto de ley que es incompleto. Así es. Pero más allá de eso, en mi opinión, creo yo, digamos, ya no podemos seguir teniendo procesos de respeto a los informales y para que se formalicen, pero no lo hacen y se les permite una serie de actividades que deterioran la institucionalidad del país. Tú bien has señalado, en la minería informal y la ilegal, que es bastante frecuente en el Perú, está acompañada de prostitución, trata de blancas, contrabando. Ya se dice que la actividad minera informal... Prostitución con explotación sexual, ¿eh? Claro, con explotación sexual y abuso y secuestros, etcétera. Ya ha superado en el volumen que moviliza económicamente la actividad informal al narcotráfico, que es otra de las lacras que tiene el país. Creo yo, digamos, que la minería informal debe ser tratada de forma agresiva para que ciertamente se formalicen y se permita, digamos, resolver los problemas que ella trae. Yo creo, por ejemplo, miren, si estableceríamos una ventanilla del Banco de la Nación, porque ya no hay banco minero,
para que compre, digamos, el oro que se produce informalmente, reduciríamos gran parte de la informalidad y la violencia. Si el Estado construye algunas represas a la acumulación de relave, también permitiríamos que se reduzca la contaminación, porque el Estado con estas represas que él construiría les daría el servicio a los mineros y les cobraría, o sea, no es que les dé gratis. Claro. Pero como hay un dogmatismo que el Estado no puede invertir en ninguna actividad empresarial directa ni indirectamente, que está plasmado en la Constitución, no se permite, ¿no? Y yo creo que es un error el mantener este sistema actual que permite la proliferación y que siga incrementándose y la minería informal y la ilegal que destruye nuestro medio ambiente. Ahora, es la bancada fujimorista la que está pidiendo la censura del ministro de Energía y Minas, pero ojo, Rómulo Mucho Mamani es Sauder. Mire, lo que está ocurriendo es de que el país está gobernado por una alianza encabezada por el fujimorismo, que desde el Congreso ya concentra los poderes, y ahí suma a Alianza para el Progreso, suma a Perú Libre en el afán de evadir la justicia y la persecución de la justicia a la criminalidad. Ciertamente, digamos, eso está ocurriendo y ahora comienza esta alianza a darse cuenta que ya no le va a ser útil la señora Dina Boluarte y sus ministros. Por consiguiente van a empezar censurando a Rómulo Mucho Mamani, después ministro de Energía y Minas, puneño dicho sea de paso. Después ya darán otros pasos hasta que entre el 28 o por alrededor del 28 de julio del 2025 o antes, después de que convoque las elecciones presidenciales para el 2026, prescindirán de la presidenta. Yo no creo que la presidenta podría cumplir el pronóstico de Vladimir Cerrón, el prófugo. Yo creo que se va a cumplir su pronóstico, no va a llegar al 2026, al 28 de julio, sino va a ser defenestrada antes y encarcelada. Y creo, digamos, que ella no tiene conciencia de que es una socia menor y es totalmente subordinada a los designios de una fuerza mayor como es la derecha conservadora a través de Fuerza Popular y sus aliados, ¿no? Hablando de la presidenta, ha sufrido un golpe mortal. El hermano, Nicanor Boluarte Segarra, que manejaba las prefecturas, las subprefecturas, el IPD, Provías, para que con nombramientos le llenen los padrones esta gente y formar su partido político, es enviado a la cárcel con prisión preventiva. Claro, está prófugo de la justicia, él y otros más. Y por último, hasta el abogado de Dina Boluarte, esta madrugada, como a las 3 de la mañana, el juez Richard Concepción Carguancho ha dispuesto que vaya al penal también con 24 meses de prisión preventiva, y el ex prefecto Noriel Chingal con 36 meses de prisión preventiva. Es decir, los principales cabecillas de lo que la Fiscalía llama organización criminal, los huayquis en la sombra, se van a la sombra. ¿No cree usted que este es un problema también de la presidenta Boluarte? Porque al final ella era quien firmaba las resoluciones de la designación de los funcionarios, prefectos, subprefectos. Esta organización criminal, en la hipótesis que maneja la Fiscalía y que está haciendo las denuncias y se está logrando las prisiones preventivas de Nicanor Boluarte, 36 meses, del abogado 24, etcétera, etcétera, es impensable sin una cabeza que sería la presidencia de la República. Creo yo, digamos, de que eso va a terminar en el análisis anterior, para que después de que convoque las elecciones presidenciales en abril de 2025, para el año siguiente, 2026, después de que el 28 de julio ya pierda la facultad o la posibilidad de que la presidencia de la República disuelva el Congreso, ya no le va a ser útil a Gravacar. Vamos a terminar bastante probable en que el país el último año va a ser gobernado por el presidente del Congreso, que dicho sea de paso va a ser alguien de la alianza que esta mafiosa criminal que dirige el Congreso de la República, encabezada por Fuerza Popular, ¿no? Dos temas finales. La primera, ¿no cree que fracasó Dina Boluarte, el gobierno con Harvey Colchado? Han dejado sin efecto la medida de
retirarlo. Mire, lo que quieren hacer con este coronel Harvey Colchado ciertamente es un abuso tremendo, ¿no? Lo han destituido, ahora lo han repuesto institucionalmente, pero la DIVIAG, ¿no? La DIVIAG, que dirige a una organización especializada en la policía para perseguir el crimen organizado. Ciertamente, digamos, lo que está ocurriendo es este afán de controlar el poder, tiene un ingrediente que permite explicar que Perú Posible de Vladimir Cerrón y Valdemar Cerrón desde el Congreso, hermanos ellos de Perú Libre, estén en una alianza solo para evitar ser detenidos o ser sancionados o ser juzgado por la justicia. Es un pacto mafioso también en este aspecto, pero también ellos, en mi opinión, a partir de que la presidenta vaya a la cárcel y sea defenestrada, van a cambiar y ya no le van a ser útiles a esa alianza mayor. El fujimorismo lo va a arrasar a partir del próximo año. Y la última, hablando de la presidenta, habrá que esperar que deje el cargo, ¿no es cierto?, para ver el caso de los muertos en las marchas de protesta. Mire, donde Juliaca está fuerte, ¿ah? Ella tiene que responder por 49 asesinatos que, según todos los organismos internacionales y los organismos nacionales que han analizado, han opinado que había un crimen y un asesinato cometido contra una población que no tenía ninguna posibilidad de poner en peligro la seguridad del Estado, ni de las fuerzas policiales ni militares. Y en Juliaca, el 9 de enero del 2023, son 18 personas que fueron asesinadas en un día, varios de ellos menores de edad. ¿Por qué hay que esperar que Dina Boluarte termine la gestión para recién sentarla en el banquillo de los acusados? Porque tiene inmunidad presidencial que solo puede ser juzgada durante el ejercicio de su mandato presidencial por 3 delitos: traición a la patria, no convocar elecciones o como disolver el Congreso. El resto de delitos tiene que esperar que deje el cargo. Hay un tema que me gustaría que también lo toquemos, doctor. Dina Boluarte ayer, ha hablado de varias cosas, entre ellas corrupción, que su gobierno no es corrupto, que no hay nadie, ni hay espacio para los corruptores, y el hermano está prófugo de la justicia. Pero ha hablado también de la familia. Ha hablado de que una familia con 10 soles puede alimentarse, toda la familia, y ha dicho entrada, sopa, segundo y postre, con 10 soles. Oiga, todos sabemos cómo banquetean en Palacio de Gobierno con el dinero de todos los peruanos. ¿No cree que con 10 soles es un insulto? Decir que con 10 soles pueden alimentar a una familia diariamente es un insulto a la pobreza en el Perú. Es un tremendo insulto porque estadísticamente se tiene que tener mínimo 178 soles por persona para estar en el límite de la pobreza, por persona mensual. Y con 10 soles diarios, 300 soles al mes, una familia promedio de 4 integrantes está definitivamente en la pobreza. Pero decir de que ese es un logro de este gobierno que ha permitido sacar a importantes sectores de la pobreza en el Perú es una gran mentira. Lo que se avanzó para reducir la pobreza se ha perdido a partir de la crisis de la pandemia del COVID y no ha logrado superarse en la actualidad. Varios ya han dicho, en una situación de recesión económica, porque este gobierno la economía la está manejando a piloto automático. Y dicho sea de paso, para terminar, peligrosa inflación con recesión, ¿eh? Hay que reconocer de que la crisis hubiese sido mucho mayor económica si es que no hubiese habido un manejo disciplinado desde el Banco Central de Reserva por Julio Velarde, un neoliberal economista, pero que tiene la virtud que ha mantenido la disciplina y no ha permitido emisión de dinero sin respaldo, ¿no? Bueno, estoy viendo el Diario Oficial Peruano y han creado el puesto de control fronterizo de Tinicachi, en Puno, Migraciones. Usted que viene... Mire, el puerto fronterizo de Tinicachi es un puesto que queda al norte de Desaguadero, otra de las entradas que hay hacia Bolivia, porque hay una ilusión, y que ese es un error del gobierno boliviano, creer de que parte de la explicación de la crisis es porque los peruanos van a Bolivia y compran los bienes baratos. Esa es una situación minúscula, la cantidad
de esta compra de peruanos que van a la frontera es bastante reducida. El gran contrabando entra por otros lugares y no olvidemos que el gran contrabando en el Perú entra por el Callao. Sí, es cierto. ¿Y la culebra? La culebra también es una situación que todo el mundo sabe, que entran 20 camiones y no logran tener un mecanismo para controlarlos. Y ese es el gran contrabando en la región de Puno, la culebra, que entra semanalmente y la gente ve y lo ven, y la Policía Nacional es parte, en mi opinión, de esta permisividad. Sí. Le cobra un cupo por entrar cada camión y no lo detiene. Es cierto, pero también está el narcotráfico ahí. El narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando son los males que tiene el sur del Perú y en Puno en particular, y que no logran controlar a pesar de que es evidente que existe. Perfecto. No le hemos preguntado a qué se debe su visita a Tacna, doctor. Bueno, el día de ayer estuvimos en Arequipa en un acto de solidaridad con Cuba, rechazando el tema de más de 60 años de bloqueo. Y hoy día voy a asistir a una reunión organizada por el Colegio de Notarios de Tacna para tratar temas de la profesión. Los notarios son parte, en mi opinión, de la construcción de confianza, y mientras evitemos problemas y no lo creemos, somos útiles a la sociedad. Gracias. Al contrario, doctor, gracias por visitarnos. Muy amable, gracias, Guillermo. Era el doctor Alberto Quintanilla, notario público en Puno, ha sido parlamentario, analista político. Han tenido ustedes algún alcance de cómo ha analizado lo que está pasando políticamente en el Perú. Para él hay un deterioro sistemático, hay un deterioro político y hay un deterioro también del sistema. Así es. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. 8 de la mañana, 10 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Regresamos.